Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con nuestro temario de segundo de la ESO y hoy vamos a ver al hijo de Felipe II, el que será el próximo rey, Felipe III. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos. Felipe III nació en Madrid en 1578 y tras la muerte de sus dos hermanos mayores se convirtió en el heredero al trono de Felipe II. En 1598 Felipe II la palma en el monasterio de El Escorial en Madrid y Felipe III le sucederá como rey de España y de Portugal. Reinará hasta que se muere a los 43 años de edad, en 1621, y le sucederá a su vez su hijo Felipe IV. Felipe III es un rey con escasas dotes para la política y que además no tiene demasiadas ganas de gobernar y de meterse en política y de estar entretenido con esas cosas. Trabaja menos que el sastre de Tarzán. Era un torpedo de la pradera. Así como va a pasar con el resto de los reyes de España del siglo XVII y otros muchos reyes europeos de esta época, Felipe III se va a dedicar a sus cosas, a cazar, a pasárselo bien, actividades cortesanas, mientras que va a dejar el gobierno en manos de una especie de primeros ministros que van a recibir en España el nombre de validos. El valido más conocido y más importante del reinado de este señor, de Felipe III, va a ser el duque de Lerma, cuyo nombre era Francisco de Sandoval y Rojas. De hecho, el duque de Lerma se llama duque de Lerma porque Felipe III le da ese título cuando ya es su valido. Al poco de llegar al trono, como os digo, le pone como valido, como primer ministro, como persona más importante, el que dirige la política de sus reinos, y este duque de Lerma se va a convertir en la persona más poderosa del reino, y tener en cuenta que el reino que hereda Felipe III es, si no el reino más importante del mundo, que seguramente sí, uno de los más importantes. Por lo cual, este señor, que viene de una familia noble pero que tenía más deudas que ingresos, se convierte en una de las personas más importantes de España y por tanto del mundo. ¿Para qué va a utilizar el duque de Lerma este poder que le da Felipe III? Pues no lo va a utilizar tanto para intentar el bien de los súbditos del rey, sino para intentar el bien y el enriquecimiento de su propia persona. Así nos hallamos ante un dirigente político corrupto y que todas o la mayoría de sus acciones están encaminadas en ver cómo puede sacar el partido de ello, cómo se puede lucrar. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, se dedica a vender cargos y favores públicos, es decir, si tú quieres acceder a un cargo en la administración, pues le tienes que pagar y él te lo da seas o no seas apto, por lo cual con esto se enriquece. Por otra parte, pone a los amigotes y a los familiares en los altos cargos de la corte, por lo cual va acaparando cada vez más parcelas de gobierno, sea por él o sea por sus amigos y familiares. Con todo lo que os he contado, la gran jugada maestra de el duque de Lerma no es todo eso que os he contado antes, sino que es el traslado de la capital de Madrid a Valladolid y vuelta otra vez a Madrid. Os lo explico. En 1601, el duque de Lerma convence a Felipe III para que se vayan a Valladolid, para que traslade la corte a Valladolid. Y antes de ello lleva a cabo una compra de terrenos y de palacios en Valladolid que estaban a muy bajo precio. Con el traslado,
estos palacios y estos terrenos, pues claro, aumentan mucho de precio porque ahora los quiere la gente porque está allí la corte, está allí el rey. Entonces él coge, los vende y se enriquece muchísimo. De hecho, se los vende a la propia corona, ¿no? Con este dinero, ¿qué es lo que hace? Pues va a comprar terrenos en Madrid, que como se había ido a la corte, había caído muchísimo la población y ya no eran tan caros, eran mucho más baratos que cuando allí estaba el rey y la corte. ¿Qué es lo que hace después? Pues previo soborno de el concejo, el ayuntamiento de Madrid, es decir, le pagan dinero para que vuelva a llevar la corte, se vuelve a llevar la corte a Madrid en 1606. Pero claro, él había comprado territorios y palacios y terrenos y cosas en Madrid, ¿no? Entonces, cuando vuelve otra vez la corte, esos terrenos, esos palacios, esas propiedades inmobiliarias, al fin y al cabo, vuelven a valer un montón de dinero, con lo cual el duque de Lerma lo vuelve a vender y pega un doble pelotazo inmobiliario. ¡Ole! Fuera de las corruptelas del duque de Lerma y de sus colegas, lo más destacado en cuanto a la política interior del reinado de Felipe III es la expulsión de los moriscos. De los moriscos, no de los mordiscos, ¿eh? Los moriscos eran antiguos musulmanes de Al-Ándalus que, al ser conquistados por los cristianos, se habían convertido al catolicismo. Habían seguido viviendo en sus territorios y se habían convertido al catolicismo. Lo que pasa es que muchos seguían con sus costumbres, etcétera, lo cual había provocado tradicionalmente el rechazo por parte de los llamados cristianos viejos, los cristianos de toda la vida del Señor. Estos conflictos, que son numerosos y que son bastante recurrentes a lo largo de la historia de estos reinos hispánicos desde la conquista de Granada, va a derivar al final en la expulsión de todas estas gentes. Esta se va a producir bajo el reinado de Felipe III, más concretamente a partir de 1609, cuando decide expulsarles de sus reinos. ¿Qué supone esta expulsión? Que salen de aquí 250.000 moriscos. ¿Tiene mucha repercusión? Pues sí, no porque fueran ricos o porque tuvieran posiciones muy importantes en la economía española, pero eran especialistas en una cosa muy importante, sobre todo en el Reino de Valencia, en las técnicas de regadío. Además, allí en el Reino de Valencia suponían 1/3 de la población, o sea, 1/3 parte de los habitantes del Reino de Valencia eran moriscos, eran antiguos musulmanes, por lo cual cuando se les expulsa, Valencia cae muchísimo de población y además la gente que se queda y la gente que va allí para poder reemplazar a estas gentes no saben tanto de regadío como sabían los moriscos, por lo cual el campo valenciano cae en una gran crisis, se paraliza. En cuanto a la política exterior de nuestro amigo Felipe III, al contrario de lo que habían hecho sus predecesores, es decir, Carlos V y Felipe II, Felipe III no es muy propenso a meterse en líos y va a llevar a cabo una política que podríamos considerar como pacifista con sus enemigos tradicionales. Libertad, amor y paz. ¡Oh! Doctor, ¿cree que vivirá? Sí, tuvo suerte. Si hubiera sido un gladiolo, ahora mismo estaría muerto. ¿Y por qué no se lo arranca? Soy médico, no jardinero. ¿No puede podarle las hojas para que pueda ver la tele? Por una parte, con Inglaterra, una vez muerta Isabel I, con la que se las habían tenido tiesas sus antecesores, va a firmar un tratado, el Tratado de Londres, con el cual pone fin a la guerra entre Inglaterra y España que se venía desarrollando desde
1585, por lo cual, una vez muerta Isabel I, comienza estas negociaciones para acabar con esa larga guerra que había entre estos dos países. Por otra parte, el gran problema que había tenido Felipe II, su padre, había sido el problema de los Países Bajos, la rebelión de los protestantes en los Países Bajos. Felipe III va a firmar una tregua que se la va a conocer como la tregua de los 12 años. ¿Por qué? Porque se firmará que haya tregua, que haya paz durante 12 años. Esto esconde en verdad una declaración o un reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Es una manera de posponer el problema, pero ya sabéis que habíamos dicho que desde Felipe II ya esas provincias del norte de Holanda ya eran independientes de facto, aunque España no lo reconociera. Lo que hacen con esto es intentar posponer ese problema y les dejan prácticamente independientes que puedan actuar y comerciar como quieran y con quien quieran. Bien, con esto habríamos terminado. Es verdad que Felipe III nos ha dado menos de sí que Carlos V o Felipe II, pero también es verdad que los reyes que hemos visto antes son reyes importantísimos. Puede que sean los dos reyes más importantes de la historia de España. Felipe III tiene un perfil un poco más bajo. De hecho, a los dos reyes anteriores, Carlos V y Felipe II, se les consideran los Austrias mayores, mientras que a Felipe III, a Felipe IV y a Carlos II, que serán sus sucesores, se les consideran los Austrias menores, con los cuales acaba su dinastía en España. El próximo día veremos al hijo de Felipe III, Felipe IV. Os espero aquí. ¡Adiós!